Ahí está, ahora sí. Vislumbrada una base racional para el estudio de la literatura, hemos de inferir es identificar la posibilidad del estudio sistemático e integrado de la literatura. Bien, para hacer un estudio sistemático, es decir, que tenga un método, una forma de la literatura, entonces el campo se divide en teoría, crítica, historia y actividad comparativa. Estos son los 4 campos que conforman el método de estudio de la literatura. Y este seminario abarca uno de esos campos, el de la teoría, porque es la teoría la que permite hacer crítica, y la que permite hacer historia, y la que permite hacer comparaciones. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, se podría decir que Sí, Vivi. No, si me podés decir de vuelta las 4, teoría crítica. Historia y teoría crítica, historia y actividad comparativa. Eso, actividad Digo, la teoría, ¿se podría decir que es un poco más importante que los otros? Sí. Porque de ahí parte todo. Si no tenés eso, no podés hacer no ninguna podés labor. no podés hacer crítica literaria si no tenés una base de teoría desde la cual hablar. O sea, si no hablarías por hablar, hablarías desde la subjetividad, y desde lo que Wellen y Warren llaman el valor literario, que es totalmente subjetivo y totalmente discutible. Pero hay bases de la teoría, por ejemplo, ¿a qué género pertenece? Que es indiscutible, pertenece a tal género. Claro. O qué tipo de narrador presenta, entonces vos vas a hacer una crítica valorativa de una obra desde el punto de vista de que te parece espectacular el narrador, y eso es válido, pero hay un punto donde vos te estás apoyando, eso te lo da la teoría. Y si vas a comparar una obra con la otra en pos de la construcción del narrador para decir que una es mejor que otra, entonces ahí necesitas de la teoría. Carlos Gamero dice que la literatura argentina nace de la mano del mismo escritor, que escribe un poema malo y un cuento bueno, y compara el poema malo con el cuento bueno. Hace actividad comparativa ¿desde qué? Desde los postulados de la teoría literaria, porque analiza la métrica de la cautiva, que es el poema malo para él, de la cautiva, la métrica, el encabalgamiento, el campo semántico y la voz que le pone a los personajes Esteban Echeverría. Entonces, todos esos elementos salen de la crítica, para poder decir que el poema es malo y compararlo con El Matadero y decir que El Matadero es un cuento bueno, desde la parte de la estructura y de la construcción narrativa según las técnicas. Es muy bueno ese ensayo porque nos permite ver cómo hace esta actividad comparativa. Los términos más corrientes que se le aplican en inglés, que carece de término verdaderamente satisfactorio para designarlo, son investigación erudita literaria. El campo de la literatura en inglés se llama investigación erudita, erudita porque tiene que ver con el conocimiento, literaria. Y filología. Es decir, que cuando nosotros hacemos estudio de la literatura, estamos haciendo filología. Es la ciencia que se encarga del estudio de la literatura, de la teoría, la crítica, la historia y la actividad comparativa. Siéntanse recontra importantes porque justamente se están preparando para hacer filología. Podemos decir que muchas veces en el aula, en nuestra cátedra, nosotros estamos haciendo justamente eso, filología. El primer término solo es susceptible de reparos porque parece excluir la crítica y subrayar la naturaleza académica de los estudios. Es admirable sin duda si el término investigador o estudioso se interpretan tan ampliamente como lo interpretaba Emerson. El segundo término, filología, está analizando lo que están haciendo los autores, es decir, qué término es el más adecuado para mencionar el de los estudios literarios, si investigación erudita literaria o filología. El segundo término, filología, se presta a no pocas interpretaciones falsas. Históricamente se ha utilizado incluyendo en él no solo todos los estudios literarios y lingüísticos, sino el estudio de todos los productos del espíritu humano.
Aunque tuvo máxima popularidad en la Alemania del siglo XIX, todavía subsisten títulos de revistas como Filosofía Moderna o Psicología, bueno, Quartelai y Estudios en Psicología. Boeck, que escribió una fundamental enciclopedia de la metodología y de la filología, publicada en 1877, pero basada en conferencias que en parte se remontan a 1809, definía la filología como la ciencia de lo conocido, y por tanto como el estudio de lenguas y literaturas, artes y política, religión y costumbres sociales. O sea que la filología incluía todo, porque se incluye la lengua, la literatura, el arte, la política, la religión y las costumbres sociales, no deja nada fuera. Prácticamente idéntica a la historia literaria de Grenlau, la filología de Boeck está motivada evidentemente por las necesidades de los estudios clásicos, para los cuales parece particularmente necesario el concurso de la historia y de la arqueología. Lo que está haciendo acá es una historia del término filología o del término estudios literarios. Para Boeck, los estudios literarios solo constituyen una rama de la filología, entendida como ciencia total de la civilización, y en particular como ciencia de lo que el romanticismo alemán llamaba espíritu nacional. Hoy, a causa de su etimología y de gran parte de la labor efectiva de los especialistas, a la filología se le suele dar el sentido de lingüística, sobre todo gramática histórica, y estudio de las formas pretéritas de las lenguas. Formas pretéritas tiene que ver formas pasadas, el pretérito siempre es el pasado, lo habrán visto en lengua. Como el término tiene tantos y tan distintos significados, lo mejor es abandonarlo. Otra denominación de la labor del docto estudioso de la literatura es la investigación. Pero este término resulta particularmente desacertado, ya que subraya la búsqueda meramente preliminar de materiales, sobre todo en su equivalente inglés, research, que señala directamente la acción de buscar, y establece, o parece establecer, una distinción insostenible entre materiales que hay que buscar y materiales de fácil consulta. Así resulta ser investigación cuando se va al Museo Británico para leer una obra rara, pero por lo visto implica un proceso mental distinto el quedarse en casa cómodamente sentado en un sillón a leer una reimpresión del mismo libro. A lo sumo, el término investigación hace pensar en ciertas operaciones preliminares, cuya extensión y naturaleza varían mucho con la naturaleza del problema, pero refleja mal esas sutiles preocupaciones de interpretación, caracterización y valoración que son peculiares de los estudios literarios. Y acá está lo primero que vamos a marcar. Los estudios literarios se preocupan por la interpretación, caracterización y valoración de las obras literarias. Esto para nosotros es importante. ¿Qué hace la teoría, la crítica, la historia y la actividad comparativa? Que hacen una interpretación, caracterización y valoración de una obra particular. Esto entra dentro de los estudios literarios, pero dice Wellen y Barren, excede a lo que es una investigación. Los estudios literarios no son investigación, según estos autores. Parece de difícil lectura, tal vez a ustedes yo lo voy leyendo y tal vez lo estoy leyendo muy rápido y resulte así como a dónde apunta este capítulo. Este capítulo apunta a establecer cuál es la mejor manera de llamar a los estudios literarios. Hoy se llaman estudios literarios y comprenden 4 campos. ¿Eso está claro? Pero hay todo un recorrido histórico, porque somos muy complejos, los que estamos en ciencias sociales, y tenemos que hacer siempre un recorrido para llegar a un término que nos convenza a todos. Hoy se llama estudios literarios. Se preocupan entonces por la interpretación, la caracterización y la valoración de las obras de literatura. Dentro de mi mala
el pulso, pulso para el profe. mouse. Sí. Dentro de nuestro tema propiamente dicho, las distinciones entre teoría literaria, crítica literaria e historia literaria son evidentemente las más importantes, y acá llegamos a el planteo principal de este capítulo. Entonces, capítulo número 4 de Wellen y Warren, planteo principal. Lo más importante es la distinción entre teoría, crítica e historia. Más allá de cómo lo llamemos, lo principal es la distinción entre teoría, crítica e historia literaria. Acá marcamos una idea importante. Vuelvo a compartir esto. Debe establecerse en primer término la distinción entre el concepto de literatura como orden simultáneo y el que la entiende fundamentalmente como una serie de obras dispuestas en orden cronológico y como partes integrantes del proceso histórico. Para la historia de la literatura vendría a ser ese objeto de estudio que conforma cronológicamente un movimiento que se ubica en una línea temporal particular. ¿Hasta acá vamos bien con la idea? Sí. Se le cortó a Viviana. Vivi, ¿nos escuchás ahora? Vivi. Milagros, ¿vos me escuchás bien? ¿Oh, sí? Sí, 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 cuando sí. vi que apagaste, que prendiste el micrófono, digo, sí, me escuchás bien. Se ve que Vivi tiene problemas con internet. Sí, ya viene el internet, mil disculpas. Ahí está, ya está. Bien. Debe establecerse en primer término entonces la distinción entre el concepto de literatura y la distinción entre historia de la literatura. Son conceptos diferentes. Ustedes estuvieron haciendo ensayos sobre el acercamiento a la noción de literatura. La historia de la literatura observa esa obra ya consagrada como literatura en un momento histórico particular dentro de un movimiento particular. Existe además la ulterior distinción entre el estudio de los principios y criterios de la literatura y el de las obras de arte literaria concretas, estudiadas aisladamente o en serie cronológica. Lo más indicado parece ser llamar la atención sobre estas distinciones, calificando de teoría literaria al estudio de los principios de la literatura. Lo que se mueve atrás es mi hija, que está, va y viene, por abajo de la mesa para no aparecer en la filmación. Bien, entonces, ¿sobre qué llaman la atención? Sobre la distinción esta, teoría literaria, estudio de los principios de la literatura, es decir, de todo aquello que estructura una obra y que nosotros observamos para analizarla, de sus categorías y criterios, y diferenciando los estudios de obras concretas de arte con el término de crítica literaria, fundamentalmente estática de enfoque o de historia de la literatura. Bien, los autores entonces, ¿qué hacen? Resaltan la necesidad de distinguir teoría, crítica e historia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ocioso es decir
que el término crítica literaria se utiliza a menudo de modo que acaba por comprender toda la teoría literaria. Pero hacer crítica y hacer teoría son cosas diferentes, pero este uso ignora una provechosa distinción. Aristóteles era un teórico. Saint-Beuve era fundamentalmente un crítico. El crítico analiza una obra desde los elementos que le provee la teoría. Ahí está la diferencia fundamental. Kenneth Burke es en gran parte teórico de la literatura, en tanto Blackmore es crítico literario. El término teoría literaria podría comprender propiamente dicho, como comprende este libro, la necesaria teoría de la crítica literaria y la teoría de la historia literaria. Estas distinciones son bastante evidentes y suelen admitirse de un modo también bastante general, pero es menos corriente advertir que los métodos así designados no pueden utilizarse separadamente, que se implican mutuamente tan a fondo que hacen inconcebible la teoría literaria sin la crítica o sin la historia. Y acá está la parte más importante. Es inconcebible la teoría literaria sin la crítica y sin la historia, o la crítica sin la teoría y sin la historia, o la historia sin la teoría y sin la crítica. Por lo tanto, no se puede ser historiador si no se estudia teoría y si no se hace crítica. No se puede hacer crítica sin teoría y sin historia, ni historia sin una y la otra. Los campos de los estudios literarios se relacionan íntimamente entre sí. Y esta es otra de las ideas importantes de estos autores, lo voy a poner en el pizarrón. Es imprescindible destacar que los campos de la teoría literaria, para que los campos de los estudios literarios se relacionan entre sí. No se puede hacer teoría sin crítica Bien. Volvemos a nuestro subrayado. ¿Alguna duda hasta acá? Evidentemente, la teoría literaria es imposible si no se sienta sobre la base del estudio de las obras literarias concretas. No se puede llegar invacuo a criterios, categorías y esquemas. Pero, a la inversa, no es posible la crítica ni la historia sin un conjunto de cuestiones, sin un sistema de conceptos, sin puntos de referencia, sin generalizaciones. Huelga advertir que esto no entraña un dilema insuperable. Siempre leemos con algunas concepciones previas y siempre cambiamos y modificamos estas concepciones previas con la mayor experiencia de obras literarias. El proceso es dialéctico, es decir, que va de la mano o se relaciona entre sí. Una interpretación mutua de teoría y práctica. Lo que hace la teoría literaria es ofrecer una serie de elementos que permitan analizar el objeto de estudio de manera práctica. Esta práctica es la que permite después hacer la crítica, que vuelve a ser teórica, y hacer la historia, que vuelve a ser comparada. Y así los cuatro campos van automáticamente de la mano. ¿Se acuerdan que yo les dije? Más que la repetición de una teoría, a mí me importa cómo aplican esa teoría a la práctica. Bueno, el objetivo de este seminario es que ustedes hagan teoría, crítica, historia digamos que un poquito más adelante en el 2, historia y comparaciones, porque en realidad pueden aplicar prácticamente los conceptos teóricos.
Se han hecho intentos de aislar la historia literaria respecto de la teoría de la crítica. Bedson, por ejemplo, afirmaba que la historia literaria muestra que A deriva de B, en tanto que la crítica pronuncia el fallo de que A es mejor que B. A ver, por ejemplo, le vamos a poner nombre. Benson, por ejemplo, afirmaba que la historia literaria muestra que discusión sobre el limonero real de Juan José Saer deriva de las obras de Fulner. ¿Por qué? Porque es sumamente descriptivo y usa la misma técnica descriptiva que Fulner. En tanto que la crítica pronunciaba que el fallo de que Saer, es mejor que Fulner. Y bueno, el maestro suele superar el discípulo suele superar al maestro, pero son dos afirmaciones totalmente diferentes. Que Saer sea mejor que Fulner no significa que Saer no utilice la misma técnica de Fulner, puede ser que lo haya superado. ¿Me explico? Ahí le puse nombres a la y B para que quede claro qué planteaban estos postulados. Con arreglo a esta concepción, el primer tipo trata de hechos verificables. Esto es verificable. Saer deriva de Fulner, se puede verificar, porque Saer escribe después que Fulner. El segundo, que Saer es mejor que Fulner, de cuestiones de opinión, y sí, me puede gustar más o menos. Eso es subjetivo. Eso es la muerte del autor y la preeminencia del lector sobre todo tipo de interpretación. ¿Me puede gustar más? Por supuesto. Y de fe, pero no de algo que pueda ser verificable. Saer es mejor que Fulner y qué sé yo, depende de tus gustos literarios a la larga. Pero esta distinción es completamente insostenible. En historia literaria no hay datos que sean hechos completamente neutros. Ya en la misma selección de materiales van implícitos juicios de valor. Cuando uno hace historia de la literatura y elige en la transición en el modernismo, que vamos a leer a Lugones y no vamos a leer a otro, ¿por qué Lugones y no otro? Me puede plantear un alumno. Porque Lugones tiene muy buenos cuentos de ciencia ficción. Lugones escribe ensayo, poesía y cuentos. A mí me gustan los cuentos de ciencia ficción de Lugones mucho más que sus ensayos, por ejemplo, pero tiene poemas muy buenos. Pero hay gente que va a decir que sus poemas son muy malos. Bueno, es un juicio de valor poner a ese autor en la línea histórica y no a otro. ¿Me explico cómo aparece en la selección? ¿Quién elige el canon literario? Un juicio de valor. Es un juicio valorativo. En historia literaria no hay datos que sean hechos neutros. ¿Qué quiere decir neutros? Que no hay ninguna decisión de nadie. Eso es imposible. Toda lista implica que alguien la eligió, y si alguien la eligió y hay una elección, no es neutra la lista. Hay un juicio de valor. Ya en la misma selección del material van implícitos juicios de valor, como asimismo en la simple distinción previa entre obras y literatura, en la mera asignación de espacio a este o aquel autor. Este autor sí y este no, ¿por qué? Y porque quiero dar este concepto y en este autor no está, listo, hice una selección, si yo elijo, es mi elección, eso es un juicio de valor. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Hasta la averiguación de la fecha o de un título presupone alguna clase de juicio, que escoge tal obra o tal suceso particular entre miles y miles de obras y entre miles y miles de sucesos, ¿no? Y acá es sí, y acá me voy para acá. Y acaecimientos. Aún concediendo que existan hechos relativamente neutros, como fechas, títulos, acontecimientos biográficos, lo único que con ello hacemos es admitir la posibilidad de recopilar los anales de una literatura, que no es lo mismo que hacer historia de la literatura. Pero cualquier cuestión algo más avanzada, hasta una cuestión de crítica textual o de fuente e influencias, exige actos completamente de juicio. Cuando hacemos historia de la literatura es imposible que no aparezca un juicio de valor de por qué elijo una obra de determinado movimiento y no otra. Ustedes, cuando estudian en el profesorado literatura europea, no leen todas las obras de la literatura europea, es imposible, es inabarcable. ¿Cuáles leen? Las que elige el docente.
Esa historia está marcada por un juicio de valor y una selección particular, la del docente, que ha elegido según criterios, que pueden ser criterios de la crítica o criterios de la teoría, porque en esas obras se encontró un elemento que es común a todas, y bueno, y ahí aplico la teoría. Yo les presento 3 cuentos que elegí porque hay un criterio de la teoría que se repite en los 3, que tiene que ver con la focalización. Ahí la selección está hecha según un criterio de la teoría literaria. Pero sí es importante saber que cuando hacemos teoría, analizamos, cuando hacemos crítica, evaluamos, cuando hacemos historia, seleccionamos. Seleccionamos. ¿Esto está claro? Y me quedé acá. Una afirmación como, por ejemplo, la de que Pope deriva de Dryden, no solo supone el acto de seleccionar a Dryden y a Pope de entre los incontables versificadores de sus respectivas épocas, sino que requiere conocer las características de uno y otro, y luego una actividad constante de sopesar, cotejar y seleccionar, que es esencialmente crítica. Y ahí hacemos comparación también. La cuestión de la colaboración entre Beaumont y Fletcher es insoluble a menos que admitamos principio tan importante como el de que ciertos rasgos o artificios estilísticos se relacionan con uno más que con otro de los dos escritores. De lo contrario, habremos de aceptar las diferencias estilísticas como simple cuestión de hechos. Pero, por lo común, la razón para aislar la historia literaria de la crítica literaria se defiende con 2 argumentos. La idea es que durante mucho tiempo se intentó aislar la historia de los otros campos de estudio, cosa que es imposible, porque a la hora de seleccionar el autor que voy a elegir para representar a tal movimiento, lo estoy eligiendo según criterios críticos o teóricos. O sea, ¿cuál es mi criterio de selección? Sino al azar, y que también es un criterio de selección, pero si no sería al azar. No se niega que los actos de juicio sean necesarios, pero se afirma que la historia literaria tiene sus patrones y criterios peculiares, es decir, los de las otras épocas. Hemos de penetrar en el espíritu y actitudes de épocas pasadas, dicen estos reconstruccionistas literarios, y aceptar sus pautas, cerrando la puerta deliberadamente a las instrucciones de nuestras propias concepciones previas. Esta concepción, llamada historicismo, fue elaborada en Alemania del siglo XIX. Cuando ustedes escuchan la palabra historicismo, ¿la escucharon alguna vez? El historicismo literario. La verdad que no me acuerdo haberla escuchado. Historicismo literario. Es una corriente que sostenía la elección de una determinada obra de valor por su valor histórico. O sea, ponía el eje, el centro de una obra en el valor histórico de esa obra. Historicismo. Fue una teoría elaborada en Alemania del siglo XIX. Aunque incluso allí ha sido criticada por teóricos de la historia tan eminentes como Trost. Ahora parece haber penetrado directa o indirectamente en los Estados Unidos, profesándose adhesión más o menos declarada de muchos de nuestros historiadores de la literatura. Borges, si ustedes ya leyeron a Borges